El viaje fantástico. Guión basado en una producción cinematográfica escrito por Joaquín Amichatis. Henry Grant, jefe de la sección Área 3 del FBI, fue llamado con urgencia aquella noche por el laboratorio atómico de Houston. El profesor Benes sufrió un accidente de automóvil. Va a ser operado de urgencia en la clínica del laboratorio, señor Grant. ¿Y qué tengo que hacer yo en una clínica? Soy un policía. No sé nada de operaciones. El doctor Bishop ordenó que viniera de inmediato al laboratorio. No puedo decirle nada más, señor Grant. El automóvil llegó a las inmediaciones del gran edificio. Descendió por una rampa al subterráneo. Pasó por un control automático y mostró su ficha. Su identidad ha sido controlada, señor Grant. Puede pasar por este pasillo. La tercera puerta es el comando técnico. El doctor Bishop lo está esperando. Avanzó por el largo pasillo y penetró por la puerta tercera. Un vestíbulo y más allá un despacho. En el centro, un hombre alto y de sienes plateadas lo esperaba. Era Raymond Bishop, director del centro atómico. Adelante, señor Grant. Tenemos poco tiempo para analizar la situación. Agradezco su pronta llegada. Tan solo me he enterado de un accidente que sufrió el profesor Benes. Está en estado de coma. Un coágulo en el cerebro o producto del traumatismo craneano que sufrió. No me explico mi presencia aquí, señor Bishop. ¿Qué tiene que hacer el FBI en este laboratorio? ¿A quién hay que detener? A nadie por el momento. Señor Grant, el accidente del señor Benes es muy posible que no haya sido fortuito. ¿Piensa usted en un atentado? Pues no lo sé. Pero el profesor Benes tenía ideas a favor de la causa de color. Favorecía a los negros en sus actividades. Tememos que algún clan de ramificación segregacionista haya intervenido en este accidente. ¿Desea que investigue las causas del accidente? No, señor Grant, no. De eso se cuidarán otros funcionarios del Área 2 del FBI. A usted le hemos llamado para otra misión. ¿De qué se trata? Analizamos con los cirujanos el estado del profesor Benes. El coágulo de sangre en su cerebro es inoperable por trepanación exterior. Tendrá que ser intervenido desde el interior. No le entiendo. ¿Desde el interior? Es natural que no me comprenda. Verá, vamos a introducir en el cuerpo del profesor una expedición de cirujanos. No ponga esa cara de asombro, señor Grant. Nuestro laboratorio de energía nuclear puede miniaturizar objetos y personas, desde un tanque o un cañón hasta una división de marines. ¿Reducir el tamaño de las cosas? Es un secreto militar. Podemos reducir el tamaño de un ejército y convertirlo en algo microscópico durante una hora. ¿Y pretenden introducir en el cuerpo del profesor ese equipo de cirujanos? Exacto. El proceso de miniaturizar no es peligroso y se efectúa con el reactor atómico. Doctor Bishop, es muy interesante lo que me está contando, pero no veo cuál debe ser mi misión en esta operación inconcebible. Le pido un instante nada más. La explicación es la siguiente. La operación debe hacerse dentro de 30 minutos a lo sumo. La vida del profesor Benes está en peligro. En este corto lapso no tenemos a mano un equipo de cirujanos que nos dé completa seguridad. Problemas de filiación de ideas. El doctor cirujano Irving Duval nos merece ciertos reparos. Entiéndame, no por su eficiencia como cirujano, sino de filiación segregacionista. Puede sabotear en cualquier momento la operación. Por eso le hemos llamado a usted, señor Grant. Usted acompañará a la expedición quirúrgica al interior del organismo del profesor Benes. ¿Yo? Yo no soy cirujano, doctor Bishop. Su labor no será médica, sino policial. Vigilará el equipo de facultativos que cumplan la misión encomendada. Tratará de evitar cualquier acto de sabotaje. Si los demás elementos están avisados de mi presencia, poco será lo que podré hacer. Todos ignorarán su filiación policial. Sabemos que usted entiende en comunicaciones. Viajará como operador de transmisor electrónico. ¿Y pretenden reducir mi tamaño y que acompañe a esos doctores a esa misión increíble? Nuestro gobierno sabrá agradecer su cooperación, señor Grant. Consulté con el Pentágono el hombre indicado para esta misión y me dieron su nombre inmediatamente. Ha hablado usted de navegante. ¿En qué aparato vamos a trasladarnos? En una cápsula submarina. Recuerde que en el interior del cuerpo humano abunda el líquido del plasma, los fluidos y la sangre. Serán introducidos en una arteria y viajarán por ella hasta el cerebro.
cumplirán la misión y serán extraídos antes de una hora. Pasaron después a la sala de planificación y Henry Grant fue presentado a los demás integrantes de la expedición. El doctor Crawford resumió ante un mapa del organismo humano el itinerario a seguir por la cápsula. De acuerdo a los encefalogramas y al estereotacto, hemos localizado el coágulo sanguíneo en esta parte del cerebro. El mapa luminoso indica el lugar del trauma. Los cirujanos del pabellón reducirán la respiración del paciente con objeto que la corriente sanguínea sea más leve y el submarino cápsula pueda navegar por las arterias. Seremos inoculados en la arteria carótida del cuello, en este lugar, para seguir rumbo hacia la cabeza y pasar al cerebro de inmediato. Toda la operación durará 45 minutos. No puede durar más, pues la atomización de reducción termina después de ese lapso y los cuerpos y la cápsula comenzarían a crecer y a tomar su tamaño natural. El doctor Duval preguntó: Los latidos del corazón perturbarán la corriente sanguínea y formarán turbulencias, doctor Crawford. ¿Ha pensado en ello? Mantendremos su temperatura a 10 grados. La corriente sanguínea circulará lentamente. La doctora Peterson indicó: ¿Han pensado que sufriremos ataques del organismo? ¿Ataques? ¿De quiénes? Los leucocitos. Los glóbulos blancos de la sangre absorben cualquier parásito extraño. Y nosotros lo seremos. Está todo calculado, doctora Peterson. También pensamos en los anticuerpos que produce el organismo cuando se siente atacado. Estos no harán su aparición a menos que dañen algún órgano del interior. Y sobre los glóbulos blancos no hay que temer nada en el lapso de 45 minutos. Su reacción comienza después de los 60 minutos. Seremos extraídos por la carótida antes de ese plazo. Tengo entendido que yo manejaré el inyector de rayos láser. Este ha sido ya aprobado y revisado. Perfectamente, doctor Duval. El señor Pierce es oficial de navegación submarina. Él conducirá el Proteo por el itinerario que yo indique y de acuerdo con el plan estudiado. El doctor Duval se ocupará de operar al paciente junto con la doctora Peterson. El señor Grant será el técnico de comunicaciones. La expedición está lista, señor Bishop. Diríjanse a la sala de inmunización para penetrar después en el submarino cápsula. Señores, la operación quirúrgica más irrealizable va a dar comienzo de inmediato. Les deseo a todos mucha suerte. Los 5 navegantes expedicionarios atravesaron el túnel de inmunización y posteriormente penetraron a una sala cóncava donde en el centro se veía el submarino cápsula. Era blanco y tenía un tamaño regular, con una cabina esférica en su parte superior para el piloto. Los 5 expedicionarios subieron a la cápsula y penetraron en ella por una escotilla. Henry Grant habló con la doctora Peterson. Esta estaba colocando el inyector de rayos láser en un pequeño trípode. ¿Había imaginado alguna vez realizar un viaje de esta índole, doctora Peterson? Nunca en mi vida había pensado en ello. He estudiado medicina. Imaginariamente recorrí el organismo del cuerpo humano. Pero ahora voy a estar realmente dentro de una arteria. Es algo inconcebible, señor Grant. Y todo gracias a la miniaturización. La reducción a tamaño microscópico nos permitirá navegar por estas arterias como dentro de un océano. Realmente todavía no he calculado la responsabilidad que vamos a tener en esta operación. El verdadero trabajo lo va a realizar el doctor Duval. Este es el inyector de rayos láser. Atención, Proteo. Atención, Proteo. Habla central. Ocupen sus lugares de navegación y comprueben transmisor del submarino. Grant se colocó frente al transmisor y lanzó su mensaje de prueba. Atención central. Aquí Proteo. Transmisión de prueba. Todos ocupan su lugar en la nave. Bien escuchado. Va a comenzar la primera etapa de reducción, dentro de 60 segundos. Asegúrense con los cinturones en sus asientos. Eso es todo. El doctor Crawford impartió las instrucciones finales desde la cabina del comando. Mantengan todas las escotillas cerradas. Va a comenzar el proceso de reducción. En el exterior, el doctor Bishop escuchaba las órdenes de las computadoras en la oficina de mensaje. Faltan 40 segundos. 39, 38, Señor Craig, 37. comunique a la sala del quirófano que dentro de 10 minutos comenzará la operación de inoculación de la cápsula. Sí, doctor Bishop. 32, 31, 30. Atención, reactores atómicos. 9, Estén listos para iniciar etapa de reducción. 27, 26, 25. Atención, computadoras. Envíenme los estereotactos por pantalla 4.
Pruebas de pantalla 4 para seguir el curso de la nave en las arterias. 18, 17, 16, 15. El enorme panal del reactor atómico se hallaba encima de la cápsula submarina. 12. Faltaban pocos segundos para iniciar la reducción de la primera etapa. 9. Bishop mordió su cigarro puro. 8. Miró las señales de la computadora. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reactor en acción. Una leve luminosidad emergió de los panales. A la vista de Bishop, a través de los cristales que dominaban el recinto cóncavo, el submarino comenzó a empequeñecer. Desde el interior de la nave, Grant observó que las paredes se elevaban. Todo tomó dimensiones inmensas. Todo fue creciendo a su alrededor. Y la cristalera de comunicaciones se alejó de él. Afuera, el señor Bishop observaba fijamente la cápsula cómo iba reduciéndose hasta parecer un pequeño juguete de plástico. Después disminuyó más su tamaño y quedó con un volumen igual al de una caja de fósforos. El reactor finalizó su primera etapa. Atención, computadoras. Comienza la cuenta regresiva para la segunda etapa. Laboratorio, coloquen la cápsula dentro de la probeta de fluido de plasma. Con unas tenacillas automáticas en un carro rodante, la cápsula fue colocada en la superficie de una probeta de vidrio llena de un líquido transparente. El diminuto submarino flotó en las aguas un instante. En el interior se dieron órdenes concisas. Atención. Piloto. Inmersión. Inmersión. Y la cápsula comenzó a descender hacia el fondo de la probeta. Era algo diminuto, de 5 centímetros de largo nada más. En breves segundos estuvo en el fondo del receptáculo. Entonces comenzó la segunda etapa de reducción. La reducción microscópica. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reactor, acción. La probeta de vidrio fue reduciéndose hasta convertirse en un diminuto tubo de cristal más pequeño que una cápsula de inyectable. Dentro de ella ya no se distinguía al submarino. Ha finalizado la segunda etapa de reducción. Trasladen el inyectable a la sala quirófano de inmediato. La operación se efectuó con todo cuidado. En breves minutos, el líquido del suero con la nave invisible dentro de él fue inyectado en la arteria carótida. Pantalla 4. Envíenme imagen. Necesitamos seguir la ruta de Proteo por radar. Atención, controles 1, 2, 3. Comiencen a funcionar. Rastreo de computación. Rastreo de computación funcionando. La nave se ve claramente en el punto luminoso de la arteria. Ha entrado en estos momentos en la carótida. Velocidad normal. Se incorpora la corriente sanguínea. Todo normal. Comuníqueme con la nave. Atención, Proteo. Escúcheme, Central. Navegación normal. El doctor Crawford dará su informe dentro de 5 minutos. Eso es todo. ¿Qué veían los navegantes de aquella cápsula microscópica de la arteria carótida? Algo inenarrable. Dentro de un mar grisáceo, unos corpúsculos rojos los rodeaban, como globos de goma que se ondulaban. Una imagen inexplicable. Millares de corpúsculos anaranjados. Otras esferas blanquecinas también flotaban alrededor de la nave. Todos dentro del submarino observaban aquel espectáculo alucinante. Grant rompió el silencio. ¿Estamos dentro de la sangre de la arteria? Sin duda alguna, señor Grant. Pero la sangre es roja y el elemento líquido que nos rodea es acuoso y perlado.
La sangre la vemos roja por los corpúsculos y glóbulos rojos que circulan por ella. Pero la sangre también es plasma, líquido acuoso con minerales. Ese es el líquido que domina la sangre. Vean los corpúsculos rojos. Son los glóbulos sanguíneos que... Parecen millares de globos de goma. Y también están los glóbulos blancos, en menor cantidad. Son los guardianes de la sangre y al mismo tiempo el enemigo de la sangre. Si estos glóbulos blancos aumentan, absorben los glóbulos rojos y nos ataca la anemia y también la leucemia. Es un espectáculo inconcebible. Con razón los sabios griegos dijeron que el hombre es el centro del mundo. Lo que nos rodea en el exterior es inmenso y lo que hallamos en el microcosmos es sorprendente. El organismo humano es un ámbito de formas y colores tan inimaginable como es el espacio etéreo que nos rodea en la bóveda espacial. El hombre es el centro de esos dos mundos infinitos. Los dos son insondables, pues dentro de ellos existen otros mundos y millones de formas de vida infinitesimales. Atención. La velocidad aumenta. Hay turbulencia en el exterior. Es la corriente arterial. Estamos cerca de la vena yugular. Pida informes a la central sobre nuestra situación, señor Grant. La turbulencia va a continuar. Todos a sus puestos. Colóquense los cinturones. En el laboratorio se seguía con ansia la suerte de la nave incursionando por la vena arterial carótida. Se seguía el rastreo con radar y las informaciones llegaban hasta el Dr. Bishop. Doctor Bishop, Proteo está siendo convulsionado por la corriente arterial. Proteo pide informes. Deme el pase de la comunicación, señorita. Está conectada. En el interior de la nave se escuchó la voz de Bishop diciendo: Atención. Se hallan en la arteria subclavia. Se están alejando del itinerario prefijado. Están acercándose a la aorta y no es el rumbo indicado. Atención, doctor Bishop. Habla Crawford. La corriente arterial nos está alejando de la vena cava superior. Hemos abandonado la carótida y parece ser que hemos traspasado a la vena yugular interna. Es cierto. Pero ¿cómo puede haber sucedido esto? La turbulencia nos hizo penetrar en un vaso sanguíneo y traspasamos la vena yugular interna y ahora la corriente sanguínea nos lleva hacia el corazón. Toda la visión se ha perdido. Es imposible que pasen por el corazón en movimiento. La nave se destrozaría con la turbulencia sanguínea. No hay otra solución. Para llegar de nuevo al cerebro, tendremos que atravesar por el corazón. Consultaré con el grupo de cirujanos del quirófano. Manténganse alertas para poder ser extraídos si la operación fracasa. Eso es todo. El Dr. Bishop consultó con el cirujano Clay del quirófano. La nave traspasó una vena y está siguiendo la corriente sanguínea en dirección hacia el corazón. ¿Podría detenerse el corazón del paciente durante 60 segundos? 60 segundos. Ni uno más. Podemos producir un shock eléctrico y detenerlo. Al segundo 57 debemos tratar de reactivarlo. Es la única manera de que la nave pueda pasar a través del corazón. Si logramos inmovilizarlo, la nave a toda marcha podrá cruzar las válvulas y los ventículos sin turbulencia y después seguir por el callado de la aorta y remontarse hacia la vena temporal superficial para hallar el paso hacia el cerebro. Prepararé la operación SOCT en breves minutos. En la nave se escuchó la voz del Dr. Bishop dando instrucciones. Atención, Dr. Crawford. Seguirán en la corriente sanguínea que les llevará hasta el corazón. El Dr. Clay detendrá el corazón durante 60 segundos. En ese lapso podrán ustedes atravesar el músculo cardíaco a la máxima velocidad sin ningún peligro. Dispondrán de 57 segundos. Los 3 segundos restantes serán para reactivar el corazón paralizado. Proseguirán viaje por el callado de la aorta. ¿Alguna consulta, Dr. Crawford? Coordinen el shock cuando lleguemos a la vena superior. Entraremos por la aurícula izquierda. Estamos siguiendo su rastro por el estereotacto. No detengan las señales de la sonda en ningún momento. El Dr. Crawford se dirigió a la doctora Peterson. Doctora Peterson, usted como cardióloga dirigirá el itinerario desde la vena cava superior. Debemos impulsar la nave a la máxima velocidad. Va a ser muy peligroso, Dr. Crawford. Tendremos que cruzar por los 2 ventrículos y la válvula coronaria. El piloto Pierce tendrá que dirigir el rumbo de la nave con sumo cuidado. El músculo cardíaco será una enorme gruta llena de protuberancias y de pasadizos estrechos.
La dirección de la nave debe ser exacta si no queremos dañar el interior. Sitúese cerca de la cabina de comando y oriente al navegante Pierce lo mejor que pueda, doctora Peterson. Recuerde que debemos cruzar por las cavidades del corazón en 57 segundos. Ni uno más, ni uno menos. En el quirófano necesitan de 3 segundos más para revivir y reactivar el corazón paralizado. Lo intentaremos, doctor Crawford. Atención. Estamos llegando a la vena cava superior. ¿Qué es ese ruido sordo? Los latidos del corazón, señor Grant. Retumban como inmensos tambores. Es el motor del cuerpo. Es el secreto mismo de nuestra existencia. En el movimiento de ese músculo fibroso, órgano central de la circulación de la sangre, es donde parten los 2 grandes troncos arteriales. Leve turbulencia sanguínea. La nave se está estremeciendo. Vibración de proa a popa. Manténganse en sus lugares. Pronto detendrán la marcha del corazón y podremos pasar por su concavidad en calma. En la central del laboratorio se daban las últimas instrucciones al quirófano. Atención, quirófano. Proteo está llegando a la vena cava superior. Dentro de 4 segundos produzca el shock paralizante. 4, 3, 2, 1, 0. El corazón del profesor Bennes dejó de latir, produciéndose un silencio impresionante en la nave. ¡A toda marcha! Marcha en módulo 6. Módulo 7. Módulo 9. Máxima velocidad posible. Estamos entrando en la aurícula izquierda. Observe, señor Grant, la concavidad inmensa. Es una gruta realmente. El haz de luz de Proteo nos permite ver parte de las paredes musculosas. Vamos a entrar al ventrículo izquierdo. Descienda más, Pearson. 2 grados. No disminuyan la velocidad. 7 segundos. 8. 9. Ya estamos en el ventrículo. Descienda rápido. Descienda. Esta es la fosa oval. A 5 grados de profundidad está la válvula coronaria. Cuidado con ese pasadizo. 19. Más aceleración. Imposible, doctor. Estamos en módulo 7. Estamos cruzando la válvula coronaria. A la salida hay que tener cuidado con las cuerdas tendinosas. Son fibras musculares que se extienden a la salida de la válvula. Esas son. Parecen las cuerdas de una enorme arpa. Trate de cruzarlas por entre medio de ellas sin rozarlas. Ahí vamos. Más velocidad. Más velocidad. 36. 37. 38. Estamos en el ventrículo derecho. Tenemos que localizar la válvula tricúspide. Es la más estrecha. Descienda 2 grados, Pearson. Estábamos cruzando por el interior de un corazón humano. Algo realmente increíble. Mis ojos miraban ávidamente las paredes oscuras que nos rodeaban y me parecía imposible que mi tamaño fuera tan infinitesimal que pudiera cruzar aquella cavidad ahora muerta que había dado impulso a la vida del profesor Bennes. La cuenta seguía y los segundos expiraban. Estamos en el haz moderador. Dirija la proa hacia la arteria pulmonar. Eleve más la quilla. 48. Más velocidad. 49. Faltan escasos segundos. Ya llegamos a la arteria pulmonar. Asegúrense en sus asientos. Cuando comience a funcionar el corazón, se producirá un enorme oleaje de la corriente sanguínea. Ya entramos a la arteria pulmonar. 3. Salimos del corazón. 55. 56. ¡Tiempo! En aquel instante, en el quirófano se producía el segundo shock de reactivación del corazón. Ahora, impulso. Otro impulso de corriente. El corazón no se reactiva. Bishop miró impaciente el cardioscopio inmóvil. Pronto, el otro impulso de corriente. El corazón no se reanima. Ahora, impulso. Comenzó a latir. Ha sido un milagro. Bien, tenemos ya la nave que ha cruzado el músculo cardíaco y se halla ahora en la arteria pulmonar. Atención, Proteo. Cuidado con la turbulencia. La corriente sanguínea comienza a circular. Estamos sintiendo los primeros síntomas. La nave se convulsiona entera,
pero seguimos nuestra ruta por la arteria. Y prosiguió aquel viaje fantástico por el interior del cuerpo humano. Ahora el Proteo navegaba en calma por un estrecho túnel. Dirijan la ruta con cuidado. Estamos en un vaso capilar. Tengan cuidado de no rozar las paredes laterales. Cada vez se estrecha más, doctor Duval. Se está haciendo difícil la maniobra. En un trecho más se ensanchará. Siga por el centro, Pearson. Por las mirillas veían un extraño fenómeno. Unos corpúsculos tomaban diferentes formas, de color perlado, blanquecino y rojo. ¿Qué son esas extrañas formas que rodean la nave? Son los corpúsculos que sueltan el anhídrido carbónico. Estamos cerca de los pulmones y es el ciclo del respiratorio. Para llegar a esta etapa han tenido que transcurrir 5.000 millones de años. El milagro de la evolución respiratoria. Los seres absorben el oxígeno del aire y lo expelen modificado gracias a este complejo laboratorio que existe a nuestra vista. La sangre se oxigena y tan solo queda el anhídrido carbónico que expelemos. Atención, doctor Crawford. ¿Qué sucede, Pierce? Se encendieron en el tablero las luces de alarma en el circuito de presión. ¿Cuál es el fallo? La presión del aire está menguando. Ha bajado a 0,5 decibelímetros. Queda muy poca reserva. Investigue dónde está el escape. ¿Es grave ese fallo, doctor Crawford? Nos lo tiene que decir el piloto de la nave. Yo tan solo soy experto en itinerario médico, señor Grant. El informe del piloto Pierce no se hizo esperar. He hallado el escape de fluido. Nuestras provisiones de oxígeno han quedado reducidas al mínimo. Tenemos aire para respirar dentro de la nave tan solo por espacio de 15 minutos. Ha fracasado la expedición. En 15 minutos no alcanzamos a llegar al cerebro y a operar al profesor Benes. Tendremos que ser extraídos de inmediato. Imposible. Tenemos que llevar a cabo esta operación. ¿Y cómo quiere conseguirlo, señor Grant? Nos vamos a quedar sin aire para respirar en 14 minutos más. Es una grave contingencia y no le veo una solución. No deja de ser una paradoja. Quedarnos sin aire a poca distancia de enormes depósitos de oxígeno. ¿Qué depósitos, doctora Peterson? Los pulmones. Tenemos los pulmones cerca de nosotros. Ellos contienen enorme cantidad de oxígeno. Y nosotros estamos a punto de carecer de aire para respirar. ¿Y no podríamos reabastecernos de oxígeno en los pulmones? Su idea no se me habría ocurrido, señor Grant. Es totalmente descabellada. Tienen que extraernos ahora mismo. De aviso a la central del laboratorio. No podemos perecer por falta de aire. Un momento, doctor Duval. Parece que usted tiene interés en abandonar la empresa. La idea del señor Grant es factible. ¿Factible? Si llegamos a las paredes de los pulmones, ¿cómo piensa reabastecerse de oxígeno? A través de las membranas entraremos por la pleura. El submarino quedará a una distancia prudente. Poseemos un snorkel succionador de aire. Conectaremos el snorkel al depósito de oxígeno de la nave y succionaremos el aire de los pulmones hasta que el depósito esté lleno. Me parece excelente la idea, doctor Crawford. La manguera del snorkel tiene 25 metros. Serán suficientes para alcanzar las membranas desde el submarino. Saldremos al exterior de la nave la doctora Peterson, el señor Grant y yo. El doctor Duval quedará en la nave, pero vigilando la escotilla. Usted, Pierce, controlará el decibelímetro del depósito y cerrará la espita cuando esté lleno. Si no lo hace a tiempo, este puede estallar. Comprendo, doctor Crawford. Colóquense los trajes náuticos para salir de la nave. Henry Grant informó a la central de la emergencia que estaban solucionando. Nos hemos detenido cerca de las membranas de los pulmones para reabastecernos de oxígeno. Continuaremos viaje inmediatamente de haber cumplido esta misión. Recuerden que llevan ya 20 minutos cumplidos. Necesitan estar fuera del cuerpo humano a los 55 minutos exactos. Eso es todo. Con sus mascarillas de aire con intercomunicación individual, la doctora Peterson, el doctor Crawford y Henry Grant salieron por una escotilla al exterior de la nave. Se movilizaron por entre el líquido y plasma hacia el lugar, llevando el aparato succionador conectado por una manguera gruesa reticular. La doctora Peterson se acercó a una membrana fibrosa y se la oyó decir por el intercomunicador. Haré el corte en este lugar. Tengan preparado el snorkel. Yo vigilaré el conducto de la manguera. Usted, Grant, aplicará el snorkel en la abertura para succionar el aire.
la doctora Peterson, con un afilado cuchillo de buen tamaño, cortó la masa gelatinosa y fibrosa e inmediatamente comenzaron a surgir del interior unas enormes burbujas. Aplique el snorkel, señor Grant. ¡Rápido! Henry Grant aplicó con fuerza, incrustando la boca del snorkel succionador en la hendidura realizada por la doctora Peterson. Inmediatamente Crawford avisó al doctor Duval de la escotilla de la nave. ¡Motor de succión! El snorkel comenzó a succionar el oxígeno de los pulmones. Grant se había amarrado una cuerda por la cintura a la cual estaba sujeta la escotilla del submarino. A través de las paredes fibrosas se escuchaba el rugido del aire de los pulmones en movimiento. Pierce gritó al doctor Duval. El depósito se ha llenado. Pero en aquel instante se abrieron las paredes de mucosas y el aire absorbente de los pulmones arrastró a Henry Grant adentro de la cavidad pulmonar. ¡Señor Grant! ¡Señor Grant! ¡Señor Grant! ¡Cuidado! ¡Señor Grant! El cuerpo de Grant desapareció por la cavidad pulmonar cayendo al precipicio de membranas en movimiento. La corriente de aire lo arrastró al interior del pulmón. Desdichado. Se rompió la cuerda que lo sostenía la nave. Está perdido. No podremos penetrar en el pulmón para rescatarlo. Una miasma en un inmenso abismo blando y espasmódico. Una partícula dentro de un gigantesco templo de vibración. Eso era Henry Grant dentro de aquella concavidad enorme, llena de vientos en remolino. Grant cayó sobre una superficie blanda. Apenas pudo ponerse en pie en aquella gruta de dimensiones colosales. Las ráfagas del oxígeno lo hacían tambalear. Se sintió hundido, perdido en aquella inmensidad. Miré a mi alrededor y tan solo vi penumbras, las cuales colindaban con enormes paredes convexas que se tornaban cóncavas produciendo un ruido singular. A mis pies, pequeñas rocas de carbón, posiblemente formadas en los pulmones por la nicotina del humo de los cigarrillos. Agachado y tambaleante traté de ascender de aquel abismo desconocido. Todo eran distancias imposibles. Sabía que me hallaba en una situación desesperada. Traté de enviar un mensaje a mis acompañantes por el intercomunicador. Arriba, detrás de las paredes de fibras, en la cavidad pleural, el doctor Crawford y la doctora Peterson escucharon la voz de Grant. ¡Atención! ¡Atención! ¡Llamando Grant! ¿Me escuchan? ¡Llamando Grant! Atención, Grant. Se precipitó usted en el abismo pulmonar. ¿No tiene usted la linterna de emergencia? Se me ha perdido con la caída. No distingo nada. Me rodean las penumbras. Trate de ascender por la concavidad. Las ráfagas de oxígeno deben formar remolinos a su alrededor. Apenas puedo sostenerme en pie. ¡Esto es un infierno! Atención. Atención, Grant. Por la hendidura encenderé mi linterna. Observe hacia arriba. Grant levantó su cabeza y miró el horizonte superior. Las alturas de la caverna. Lejos, muy lejos, descubrió un pequeño punto luminoso. Veo la luz. ¡La veo! Mantengan la posición. Trataré de alcanzar la posición remontando por la caverna. Grant comenzó lentamente a desplazarse en aquel campo donde se le hundían los pies. Parecía una pesadilla. Mis movimientos eran lentos y a veces sentía que me empujaba el viento por la espalda y otras sentía el azote del aire en mi cuerpo. Tenía que aprovechar el empuje de las ráfagas para avanzar por aquel escarpado túnel abovedado. Las fibrosidades del suelo parecían hundir mis pies. Era como caminar sobre una arena amalgamada o un colchón de plástico. Algo alucinante. No podía moverme con soltura y notaba que mis fuerzas se iban agotando. Desde la cavidad pleural, la doctora Peterson y el doctor Crawford perdían las esperanzas. No podrá nunca llegar hasta esta posición. Dependerá de sus fuerzas. Atención, Grant. Atención. Lanzaremos una cuerda hacia abajo en línea recta con la luz. Trate de sujetarse a ella. Es una cuerda fosforescente.
La podrá localizar a 50 metros de la luz. Pero Grant no respondió. No tenía fuerzas para hablar. Seguía encumbrándose por la escarpada ladera. Se aferraba a las rocas oscuras y seguía remontando hacia la superficie. De pronto, vio frente a él una franja luminosa. Era la cuerda fosforescente. Se aferró a ella y dijo: Tengo la cuerda en mis manos. ¡Ayúdenme ahora! El doctor Crawford y la doctora Peterson comenzaron a tirar de la cuerda a través de la hendidura. Fue un instante de esfuerzo y tenacidad. Pero Grant no desfallecía y pronto estuvo en lo alto. Traspasó la hendidura y, ayudados por el doctor Crawford, regresaron a la nave. El Proteo continuó su viaje hacia la parte superior del organismo humano. El doctor Crawford hablaba con Grant en el recinto de comunicaciones. Estamos navegando por los vasos linfáticos. ¿Qué son esas cuerdas tirantes que se ven por la ventanilla? Las fibras reticulares. Estamos cerca del conducto endolinfático, cerca del oído. Es el conducto más directo con el cerebro. Doctor Crawford, sospecho que estamos siendo víctimas de un sabotaje sistemático. ¿Sabotaje? Primero, el doctor Duval no nos advirtió de la corriente arterial que nos hizo cambiar de ruta y pasar por el corazón. Casi fracasamos en la empresa. Después, el fallo de la presión de oxígeno. Por un verdadero milagro nos reabastecimos de oxígeno. Y por último, mi accidente. Alguien cortó la cuerda a la que estaba sujeto. ¿Sospecha del doctor Duval? Como jefe de la expedición que es usted, doctor Crawford, tengo que advertirle de este peligro. Fui llamado para cumplir con esta misión, pero mi especialidad no son las transmisiones electrónicas. Soy funcionario del FBI. ¿Del FBI? ¿Por qué no me lo advirtieron a mí? Se trataba de que nadie lo supiera. Pero en estas circunstancias precarias es preciso que usted comparta mi secreto. El doctor Duval puede sabotear la operación en que estamos empeñados. Si algo me ocurre a mí, usted sabrá proceder. Me sorprende esta información, señor Grant. El doctor Duval es uno de los mejores cirujanos del laboratorio y tal vez de la nación entera. Pero tiene ideas segregacionistas y puede desear la muerte del profesor Benes. ¿Y por qué se le eligió a él para esta operación entonces? No existía ningún otro cirujano de experiencia en esta especialidad. El doctor Bishop me encomendó la misión de vigilar al doctor Duval y a su ayudante, la doctora Peterson. ¿También está bajo sospecha? Podría estar en combinación con el doctor Duval. Pero si notan que tanto usted como yo estamos alertas, no se atreverán a sabotear la operación. Agradezco su confianza, señor Grant. De ahora en adelante me dedicaré a no despegar los ojos del doctor Duval. Doctor Crawford, el doctor Duval quiere hablar con usted. Es una emergencia. Se trasladaron a la cabina posterior del submarino. Allí el doctor Duval les mostró el rifle inyector de rayos láser. Estaba torcido en su trípode. Vea, doctor Crawford. Con la turbulencia que pasamos, el inyector se desplazó de su trípode, dañándose su mecanismo. Imposible. Estaba asegurado en este sujetador mecánico. Yo lo aseguré delante del señor Grant, antes de que fuéramos inyectados al organismo. Sin embargo, se desplazó cayendo sobre la mesa. ¿Qué quiere decir, Duval? ¿El inyector no funciona? Tiene rotos los filamentos electrónicos. Es imposible su funcionamiento. Entonces es inútil que continuemos nuestro itinerario. No podremos operar el cerebro del profesor Benes sin el rayo láser. Opino lo mismo. ¿Es imposible arreglar el desperfecto del inyector? Si tuviera unos nuevos filamentos electrónicos, lo haría. Pero no tenemos repuestos. ¿Qué tipo de filamento necesita, doctor Duval? Vea el fitotipo electrónico. Son filamentos milimétricos. No tenemos repuestos, se lo dije. Grant observó la pequeña placa deteriorada. Después pensó un instante y dijo: Yo le puedo suministrar ese tipo de filamento, doctor Duval. ¿Usted? ¿De dónde los va a sacar? Del transmisor electrónico. ¿Pretende dejarnos sin poder transmitir informes por el aparato de radio? Ni transmitir ni recibir informes. Quedaremos aislados. Correremos un grave peligro, señor Grant. No podemos quedar desconectados del laboratorio central. Opino lo mismo. Señores, no estamos aquí por una casualidad. Si hemos realizado este viaje imposible, ha sido para llevar a cabo una misión importantísima: salvar la vida al profesor Benes. Si es necesario quedarnos aislados, nos quedaremos. Desmontaré el transmisor y le entregaré esos filamentos que necesita, doctor Duval. Si el doctor Crawford lo aprueba, no tendré entonces inconveniente en arreglar el desperfecto del rifle inyector. Creo que el señor Grant tiene razón. Nos quedaremos aislados, pero podremos continuar nuestra misión. Haga lo que ha propuesto, señor Grant.
Momentos después, Henry Grant enviaba su último informe por radio. Atención central. Habla Grant desde Proteo. Es mi último boletín de información. Estamos en las glándulas linfáticas y vamos a pasar por la parte interior de las trompas de Eustaquio, en el centro del oído derecho. El doctor Crawford me instruye que en el quirófano debe de existir un silencio absoluto. Cualquier sonido puede ser fatal para nosotros, estando en el conducto del oído. Este es el último informe, pues los filamentos milimétricos del transmisor serán usados para el inyector láser que ha sufrido un desperfecto. Eso es todo. Solo faltaba eso. Que nos quedáramos sin comunicación directa con Proteo. Comuníqueme con el quirófano. En la sala del quirófano se escuchó por el altavoz al doctor Bishop. Desde este momento se ordena el más absoluto silencio en la sala del quirófano. Los expedicionarios se hallan en los conductos del oído derecho y cualquier sonido ampliado más de 100.000 veces retumbaría en ellos mortalmente. Se ruega encarecidamente no caminar, no hablar, ni producir ningún sonido por más leve que sea. Gracias. Desde la cabina de observación, Grant miraba un extraño fenómeno. Una especie de cuerpos vegetales como algas con vida sanguínea surgían por entre el fluido y se incrustaban a unas pequeñas esferas negras. Doctora Peterson, ¿qué es eso que se mueve en el exterior? Esas formas extrañas que se lanzan sobre las esferas oscuras. Son los anticuerpos, los defensores del organismo. Los puntos negros son parásitos nocivos para la salud del organismo y los anticuerpos surgen y los aíslan envolviéndolos totalmente y destruyéndolos. No quisiera luchar contra esos anticuerpos. Es un escuadrón de policía orgánica muy eficiente. Sin esos anticuerpos, el organismo no tendría defensa alguna. Gracias a ellos vivimos sin contraer peligrosas enfermedades infecciosas. ¿Dónde nos hallamos ahora? En el conducto endolinfático, prácticamente en el oído interior. El oído es una trompa de repercusión que agranda los sonidos más leves. Con nuestro infinitesimal tamaño, cualquier sonido exterior es una trompa para nosotros. ¿Qué sucede? ¿Nos hemos detenido? Señor Pierce, ¿qué ocurre? Algo impide la marcha de las hélices, doctor. La turbina se ha obturado con algún cuerpo extraño. Es una mala contingencia. No podemos quedarnos mucho rato en esta posición. Correremos mucho peligro. ¿Qué indica el sistema de computación? Obturación de las dos hélices. Se tendrán que despejar desde el exterior de la nave. Preparémonos para salir fuera de la nave. Usted, señor Grant, usted, doctora Peterson, y el señor Duval y yo. Todos precisaremos trabajar para despejar las hélices. Colóquense sus trajes náuticos. Con los trajes de filtro oxigenado, los hombres y la mujer se dirigieron lentamente hacia la parte posterior de la nave. Vean las hélices. Están llenas de sedimentos y partículas fibrosas del conducto endolinfático. Ayúdenme a despejar las hélices. Parecen algas marinas. Son filamentos microscópicos de difícil localización con un tamaño normal. Nosotros los podemos palpar con nuestras manos ahora. Ayuden todos, por favor. Se inclinaron sobre las hélices y comenzaron a despejarlas de fibrosidades. El trabajo fue largo y tedioso. En la sala quirófano se mantenía el riguroso silencio. Una enfermera trató de mover su brazo para recoger un paño, pero al tratar de recogerlo deslizó unas tijeras sobre una bandeja de vidrio. Aquel sonido involuntario se convirtió en una tromba en el interior del organismo. Las ondas sonoras repercutieron en los tímpanos y se agrandaron cientos de veces. Los expedicionarios escucharon un estruendo horrendo. Todos fueron impelidos por la tromba de sonido hacia las paredes cartilaginosas. La doctora Peterson fue empujada hacia el fondo del oído y quedó incrustada entre unas fibras que cortaban el paso. El doctor Crawford y Grant, junto con el doctor Duval, iluminaron el conducto auditivo con sus linternas. ¿Dónde está la doctora Peterson? Allá, en el fondo del conducto. Quedó atrapada en las células de Jensen. Son las fibras que controlan el sentido del equilibrio. Tengan cuidado. El cuerpo de la doctora Peterson ha dañado las células y por lo tanto no tardarán en aparecer los anticuerpos para atacarnos. No podemos seguir aquí. Tenemos que refugiarnos en la nave. Yo iré por ella. Refúgiense en la nave mientras tanto. Los anticuerpos van a atacar dentro de 5 segundos más. Henry Grant se desplazó a través de la turbulencia hasta llegar donde estaba atrapada la doctora. ¿Está herida, señorita Peterson? Mi pierna está resentida con la torcedura. Sáqueme esas fibras que me aprisionan. Inmediatamente. Debemos apresurarnos. Los anticuerpos van a atacarnos. Grant deshizo los nudos de las fibras y ayudó a la doctora Peterson a ponerse de pie. Pero en aquel instante... ¡Los anticuerpos!
¡Vamos! ¡Se están acercando! ¡Rápido, señorita Peterson! Ayúdeme, señor Grant. Se desplazaron lo más rápido que pudieron hacia la nave, pero los anticuerpos ya llegaban. Decenas, miles, centenares de miles, millones. Eran como pequeñas algas que flotaban avanzando directamente hacia ellos. ¡Rápido! ¡Están acortando distancias! No puedo moverme más rápida. La carrera estaba perdida. Los anticuerpos comenzaron a rozar los pies y las piernas de la doctora Peterson. No puedo. Me enredan los pies. ¡Sacúdalos con fuerza! ¡Yo también estoy siendo atacado! Era una lucha inútil. Los anticuerpos en forma de algas comenzaban a incrustarse en el traje, en los brazos. Grant hizo un supremo esfuerzo para alcanzar la nave, empujando a Nancy Peterson. Estamos llegando a un esfuerzo más. Las tengo en el cuello. ¡Coloque sus brazos en la garganta! ¡Sigamos! Prácticamente tenían todo el traje náutico cubierto de algas blancas que apretaban sus músculos. Estrujaban y asfixiaban. Grant llegó hasta la escotilla y abriéndola empujó a Nancy Peterson dentro. Después entró él y cerró la compuerta a sus espaldas. Pronto, ayúdenme a sacar los anticuerpos, doctor Duval. Dios mío, está asfixiada. Tiene fibras en la garganta. Dedíquese a deshacer los nudos. Yo estoy bien, preocúpense de la doctora. Su rostro amoratado por la asfixia. Los tentáculos de las fibras apretaban el cuello y el cuerpo de la mujer. No ceden. Se están cristalizando. Los nudos son casi imposibles de deshacer. El doctor Duval rompió y cortó con sus tijeras varios tentáculos. La garganta quedó despejada y la doctora Peterson comenzó a respirar. Saquémosle el traje náutico. Corte aquí con sus tijeras. Por fin han cedido. Parece que está a salvo. Señorita Peterson. Señorita Peterson, ¿cómo se siente? Está desmayada, señor Grant, pero está a salvo realmente. Llevémosla a la litera posterior. Le daremos unas gotas de adrenalina. Lentamente la cápsula había penetrado en el cerebro. Era un fluido espeso por el cual navegaban. Enormes cataratas pétreas se veían circundando la nave. Estamos en el lóbulo frontal. Esas enormes columnas que se ven a la derecha son los nervios craneales. ¿Y aquella válvula en movimiento qué es? El bulbo olfatorio, la clasificación del éter aromático. ¿Dónde está la lesión cerebral del profesor Benes? De acuerdo a los encefalogramas, debemos hallarla en el lóbulo temporal. Avanzaremos con sumo cuidado por este vaso sanguíneo hasta el lugar del coágulo. Estamos llegando a la zona del coágulo. En verdad que tenemos muy poco tiempo disponible. Llevamos 45 minutos de inoculación. Nuestro tiempo expira al minuto 57. Desde ese momento nuestro tamaño comenzará a agrandarse. Y ello ocasionaría la muerte del profesor Benes. Primero ocasionaría nuestra muerte. Los anticuerpos nos atacarían despiadadamente al comprobar la amenaza y no resistiríamos su invasión. Pereceríamos en menos de 5 minutos. Nos quedan apenas 12 minutos para hacer la operación al coágulo y salir con rumbo de la aorta. La arteria aorta será el lugar por donde nos extraerán. Pero para llegar a la aorta necesitamos por lo menos 5 minutos. O sea que nos quedan tan solo 7 para efectuar la operación. Así es. Debemos efectuarla pese a todo. El coágulo está frente a nosotros. Es esa mancha negra que tenemos en proa. Detenga las turbinas. Doctor Duval, y usted, señorita Peterson, descenderán de la nave y se acercarán al lugar comprometido para efectuar la operación. Yo les seguiré a corta distancia. El doctor Crawford y Pierce quedarán en la nave. No perdamos un solo minuto. Dudo mucho que podamos efectuar la contracción del coágulo. ¿Cuánto tiempo precisa, doctor Duval? 4 minutos. Salieron por la escotilla hacia las inmensidades grisáceas. Avanzaron flotando por el fluido lentamente. Primero el doctor Duval, que sostenía el rifle inyector. Detrás de él la doctora Peterson y más atrás Henry Grant. Llegaron frente a una enorme muralla en donde se veía una masa negra como un velo incrustado en las arterias y masa blanca. Por el intercomunicador, el doctor Duval dijo a sus acompañantes: Detengámonos. Todo el frontis negro es el coágulo. Comenzaré de inmediato. Apresúrese, doctor Duval. No pierda un segundo. El doctor Duval se arrodilló para apoyar su rifle inyector en la rodilla. Y apuntando hacia la masa negra, disparó. Un rayo extremadamente luminoso se incrustó contra el fondo oscuro. El inyector funcionaba. Duval volvió a disparar. El velo negro comenzó a desprenderse de la masa blanca. Caía hecha jirones, calcinada. El doctor volvió a disparar. La operación parecía realmente terminada. Todo el crespón negro se había desprendido del muro de vasos capilares. El coágulo había desaparecido. La operación está realizada, señor Grant. Volvamos a la nave.
Pero en aquel instante oyeron por el intercomunicador la voz del Dr. Crawford desde la nave que les decía: realizaron la operación, pero se quedarán en estas cavernas. Yo proclamo mi odio hacia el profesor Benes por haber favorecido la causa negra. Doctor Crawford, no cometa una locura. Quedarán aquí para siempre. Los anticuerpos se cuidarán de ustedes, pero el organismo del profesor Benes no resistirá esa lucha y perecerá. Los dejamos en este infinito lugar, el cerebro humano, insondable lugar para morir. La nave comenzó a alejarse del lugar. Doctor Duval, trate de disparar contra la nave. El rayo láser puede destruirlos. Es cierto. Voy a perforarles la cabina de observación. ¡Dispare pronto! ¡Ahí va! La cabina de observación se desintegró totalmente. Otro disparo más. El submarino Proteo quedó inmóvil con su quilla desintegrada. El fluido que rodeaba el ambiente invadió la nave, asfixiando al Dr. Crawford y a Pierce, el piloto. Grant se acercó a Duval y a la doctora Peterson. ¿Qué podemos hacer ahora? El submarino ha quedado destruido. No podremos llegar nunca a la Horta. Busquemos una salida más rápida y natural. Estamos cerca del nervio ocular común. Avancemos por él y lleguemos al lagrimal. Nuestros cuerpos excitarán al lagrimal y nos expulsará por la pupila. Vamos, no perdamos tiempo. Avanzaron flotando por el fluido a través del nervio ocular común. Grant arrastraba de la mano a la doctora Peterson, que ya no tenía fuerzas para proseguir su marcha. Más rápido. Nos quedan tan solo 2 minutos. Después llegaron a aquel arroyo. Para ellos era una fuente cristalina. Era la glándula del lagrimal que segregaba líquido salobre. Las lágrimas del cuerpo humano. Los 3 expedicionarios se lanzaron a sus aguas. En la sala del quirófano se producía la tensión del momento. En el recinto de información, el Dr. Bishop no sabía qué actitud tomar. El radar marca Proteo todavía en el cerebro. ¿En qué está pensando esa gente? El plazo expira. Estamos en el minuto 56 y todavía no se dirigen hacia la Horta. Están perdidos. Perdidos si no salen del organismo. Podemos intentar una trepanación, Dr. Bishop. El equipo de cirujano está dispuesto. Quedan 30 segundos solamente. Déjeme reflexionar. ¿Qué haría yo en estas circunstancias? Es indudable que la nave ha sufrido un desperfecto, buscando una salida individual, y la única salida es la pupila. ¿La pupila? ¿Por el nervio óptico? Sí, doctor. Ordene al doctor Connell que sitúe bajo control las 2 retinas del paciente. Estoy seguro de que desembocará más de una lágrima por sus ojos. Los 3 expedicionarios flotaban en aquellas aguas salobres, y pronto una luminosidad les cegó totalmente. Era la luz exterior que llegaba a ellos después de tantas penumbras, y se prepararon para emerger al exterior. Doctor Bishop, el doctor Connell ha extraído líquido lagrimal de la pupila derecha del paciente. El líquido ha sido cuidadosamente colocado en una redoma abierta. Colóquenlo en el centro del reactor atómico. Minutos después pudieron observar desde la cabina de información cómo emergían del líquido lentamente 3 cuerpos humanos que iban cobrando altura. Era algo prodigioso. Las 3 figuras minúsculas iban creciendo hasta adquirir su altura normal. Eran la doctora Peterson, el doctor Duval y Henry Grant. ¡Atención! Desde el quirófano anuncian la recuperación del paciente profesor Benes. Así finalizaba la aventura más increíble de la ciencia moderna. Una expedición dentro del cuerpo humano. Una exploración dentro del microcosmos asombrosa. Un verdadero viaje fantástico hacia el origen del hombre. El viaje fantástico, guión basado en una producción cinematográfica, escrito por Joaquín La voz del narrador, Félix Sánchez. Los intérpretes,
Gran, José María del Río. Doctora Peterson, Elena Espejo. Doctor Bishop, Aníbal Vela. Doctor Duval, Fernando Gómez Herranz. Doctor Crossford, José Laoz. Pierce, Carlos del Pino. Clay, Francisco Cano. Y voz de información, María del Carmen Mora. Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García. Efectos especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda. Montaje musical, Gonzalo Corella. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.